a cargo del profesor de la Universidad Libre de Cali, Gustavo Nixon de la Cruz, con su ponencia Pisos de Protección Social y Reforma Pensional. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bienvenido, profesor Nixon. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ya, aquí de frente para no estar mirando allá. Bueno, ok. Puede sacar el micrófono. Claro, verá. Perfecto. Porque hay unos datos que sí son referentes ahorita, tomados reciente y el jueves. Muy buenos, muy buenas tardes ya. Bien, eh, el tema propuesto aquí el día de hoy de pisos de protección social y reforma pensional, creo que tiene cierta ligadura o digámoslo, relación con el tema expuesto del doctor en la ponencia anterior. ¿Cuál es la intención de esta ponencia? Sensibilizar en por qué los cambios en los derechos sociales tienen que ir trascendiendo, porque en la medida en que vaya avanzando yo en mi ponencia le voy a ir mostrando desde los antecedentes mismos que tenemos en materia de seguridad social y de cómo estos sistemas van evolucionando para alcanzar la mejor o mayor cobertura desde lo propuesto desde las normas de seguridad social, ¿no? Precisamente los cambios y las reformas que se están dando ahora lo que procura es llegar hasta allá, a ese ideal de la cobertura y la universalidad. Y obviamente teniendo en cuenta de que el sistema debe tener un sostenimiento financiero, es decir, su viabilidad financiera se debe dar también en cierta forma. Pues bien, eh, tenga en cuenta que hay un convenio que es el 102, por allá en el 52 sale, que es sobre seguridad social y es la norma mínima sobre seguridad social. Este convenio, si bien no está ratificado por Colombia, hay que resaltarlo, ¿ves? Pero viene entonces dando, digamos, la directriz. Recordemos que los convenios entonces traen principios básicos y en este caso sobre seguridad social. Es importante tenerlo en cuenta para efectos de lo que se viene con la recomendación, que es una de las que quizá nos dan una traza para poder hacer seguimiento a estas reformas que se han venido actualmente. Pues bien, esos pisos de protección social, si bien lo dice, es un derecho humano, pero como derecho humano también debemos de tener en cuenta de que eso está ligado a esas ciertas políticas públicas, es decir, que en cumplimiento y lo que se trata un fin de un Estado como el nuestro, social de derecho, pues debe alcanzarlo al final, ¿no? Esa proyección debe estar dada en esas proporciones mismas que se le permitan. Ahora bien, tenemos entonces esta recomendación 202, como dijimos, que es un estándar internacional a tener en cuenta como norma, como garantías mínimas para la seguridad social. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a más población, abarcar más población para efectos de poder entonces amparar a muchas poblaciones que en el momento que lo resaltaré busque comprender por qué se da la reforma pensional en el pilar solidario. Ahora, si revisamos los antecedentes para llegar hasta acá, aún antes, desde las concesiones dadas por Bismarck, Otto von Bismarck por allá en el 1883, ¿sí? Ese enfoque específico que da sobre seguridad social va a cambiar con el tiempo porque la propuesta de Beveridge va mucho más allá, ¿no? Y es la que va a amparar. Desde el enfoque específico hago referencia a los riesgos que se pueden dar en algún momento, es en el lugar de trabajo o en los centros de trabajo, que esa es la primera concepción. ¿Sí? Porque misma entonces al establecerse los seguros sociales, sobre todo en enfermedades y accidentes que se originaban en el trabajo, pues la cobertura ahí era limitada. Posteriormente pasamos a el planteamiento que hace inclusive con la constitución de Weimar y que entonces se recogen unos ideales en el plan Beveridge que desemboca también y que trae la declaración de Filadelfia y que se estructura ya en la declaración de los derechos humanos en 1948. Es importantísimo entonces resaltar de que si bien allí hay unos ideales de esa declaración, que es la dignidad humana como principio, y dentro de estos encontramos la educación, la seguridad social, la vivienda digna y el derecho a la salud. No obstante, entonces, ¿sí? Antes
que estas proyecciones existían unos sistemas para poder entonces dar apoyo como el asistencialista. El asistencialista, ¿por qué surgió? Surge en un momento dado para poder apoyar a ese familiar. Eso tenía sus limitaciones. Proyectémoslo desde ahí. La limitación que tiene el asistencialismo, ¿sí? Está dado en que el familiar, quien en ocasiones no cuenta con el poder adquisitivo para poder entonces ayudar a soliviar esas situaciones del familiar o del padre, se le descargaba la obligación a este, ¿sí? Y eso lo encontramos en el Código Civil todavía. Es limitado entonces, porque depende de la voluntad de ese individuo, y ahí vamos a comprender por qué entonces habría que superarlo, ¿no? La limitación de esas voluntades dadas en un momento, aquí, esa limitación, pese a que se evoluciona a un sistema previsional, que es el que encontramos con otras instituciones como el mutualismo y los seguros privados, pues bien, están unidos y amarrados también a la capacidad de ahorro de los individuos, ¿sí? De esas poblaciones. Si evolucionamos del previsionismo y pasamos a luego los seguros sociales, que son los que se vienen a dar por allá en el año 46 con las cajas de previsión, el surgimiento del Instituto de Seguros Sociales, también tiene su limitación, porque este sistema de seguros sociales, comprendas entonces la denominación, ¿sí? Abarca solo a un sector, a las personas que tendrían en un momento dado una relación laboral o que entonces podría cumplir con los requisitos dentro de las actividades de trabajo que realizaba. Luego entonces se pasa a este otro sistema de seguridad social con la denominación, recuerdo esto, asistencialismo, previsionismo, seguros sociales, y lo que evoluciona a seguridad social, lo que hoy tenemos, entonces ya no está limitado a ese grupo de personas, sino que vamos es a darle cobertura a toda una población. Por eso entonces evoluciona un sistema de salud y evoluciona entonces un sistema de seguridad social en pensiones. Allí queda claro entonces que si voy a amarrar esta parte de la evolución, voy a comprender por qué la reforma y la necesidad de mirar entonces dar un cambio, un paso a esto de los 4 pilares de lo que tenemos hoy en día en una reforma, pero que si es claro no ha entrado todavía por la suspensión dada en la decisión de la Corte, se espera, ¿no? Porque sería entonces trascendental. Muchos entonces han de cuestionar, ¿y cómo vamos a financiar eso? Listo. La recomendación 202 nos hace referencia a esto. Hay que avanzar, es decir, los sistemas previsionales deben de enfocarse hacia la progresividad. Está diciendo entonces varios de los convenios internacionales, inclusive el protocolo de San Salvador en su artículo 18 y 19, así, 18 y 17, perdón, valga que lo alteré, refieren entonces que hay que llegar a esa población adulta, a ese adulto mayor. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que se busca con esto? Reducir la pobreza y las desigualdades, que eso es, como vimos en la presentación del anterior, allí hay unas desigualdades históricas que están dadas en un momento. ¿Qué es lo que se quiere? Mejorar el sistema de salud, el bienestar, el fomento a la inclusión social, que es uno de los propósitos con las reformas que se han propuesto. El crecimiento económico sostenible. ¿Hacia dónde vamos? Si una persona tiene acceso a una prestación en un momento dado, así no sea pensión, porque entonces comprenderemos que el pilar solidario a eso no se le denomina pensión, sino que es una renta básica, ¿sí? Esa renta básica tiene un propósito, sacar de la pobreza extrema a gran parte de la población, ¿sí? O a esa población que está en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los elementos claves de esta recomendación? Salud, que es claro, hacia allá se marcha, pues a pesar de las crisis que hemos visto que tenemos, sí se ha marchado, hay cobertura, pero de pronto no hay escalidad. Seguridad en los ingresos, que no solo están dados a los sistemas contributivos, ¿no? Es decir, yo no puedo hablarte de los contributivos que son el régimen de prima media o el del régimen de ahorro individual. Hay que mirar, como te dice la recomendación más adelante, y lo que dice la OIT en su texto de la reversión de los sistemas privados de seguridad social,
es que se debe de ampliar esa cobertura teniendo en cuenta otros aspectos diferentes a esos regímenes contributivos. Pues bien, protección en caso de contingencias sociales que pueden suceder, ¿sí? Por enfermedad, maternidad y discapacidad, y otros servicios sociales básicos. Pues bien, tenemos esta recomendación que es amplia en lo que sugiere para los países entonces que van a implementar esas reformas. Programas de transferencias monetarias, eso es con el fin de dar apoyo financiero a familias, sistemas de seguridad social de salud universales, que ya está, pensiones mínimas a los adultos mayores. Pues bien, lo refería en este sentido. Hay desafíos y oportunidades frente a esto. Si miramos entonces un desafío que debe enfrentarse frente a esta recomendación dada para la seguridad social, es el que en el problema estructural en que se enfrenta hoy Colombia, o en el que está, es una situación clara y palpable y que se observa mucho, es la informalidad laboral. ¿Sí? Es uno de los aspectos. Pero nótese que esa es una de las aristas. Pero entonces hay que revisar también, porque la informalidad empresarial sería otro, ¿no? Y muchas de las otras situaciones que se pueden presentar frente a ese tipo de relaciones que se pueden dar dentro de este tipo de vínculos laborales que se establecen. Y aún así, dentro de los formalizados pueden haber formas precarias para este tipo de situaciones como contribuyente al sistema de seguridad social. Pero nótese, nos estamos enfocando en un pilar determinado. Y vamos acá, no. Bien. Esos desafíos entonces, ¿qué es lo que procuran? Frente a esto, como la informalidad trae prácticamente una situación que genera un déficit, a la larga genera déficit, porque si los informales entonces, y dado los cambios normativos, los informales no hacen sus aportes o contribuciones, van a afectar a futuro esas proyecciones dadas. ¿Por qué? Porque habrá que cubrir más personas dentro de los regímenes estos o de los complementarios que conocemos dentro del sistema de seguridad social. El sistema complementario va a tener que cubrir a mayor población. No es el ideal estar cubriendo a mayor población. Por eso se combina también al empresariado de que hay que concientizarse de por qué la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Frente a las limitaciones presupuestarias de coordinación, de mejorar de calidad de vida de las personas y la fortaleza de la cohesión social que puede representar este tipo de acceso a algunos ingresos, ¿sí? Como el que trae el pilar solidario, que no he mencionado todavía, si están dentro de lo que contempla la ley 100 y los decretos y la regulación que ha emergido. Es importante resaltar que esos digamos, ese sistema complementario con programas como adulto mayor y los BEPS, los beneficios económicos periódicos, son insuficientes todavía. Porque aún así, si te referías allí en un momento que eso estaba dado solo a la voluntariedad, por ejemplo, los BEPS es algo voluntario, ¿sí? ¿Y a quiénes recogen los BEPS? Aquellos que tienen un ingreso inferior a un salario mínimo, pero que si podría darse, no sé cómo vas a ahorrar una persona que tiene ingresos inferiores a un salario mínimo, es algo complejo, lo decimos de entrada, podría entonces hacer un ahorro con esos beneficios económicos periódicos que recibiría, ¿sí? Pero, ojo, hay una limitación. Recuerda lo de la limitación de los sistemas en su evolución. Porque si es voluntario, entonces no hay obligatoriedad, sencillo. Y por eso, gran parte de esa población que con esa condición y en ese ingreso no va a hacerlo. Sin embargo, hay unas proyecciones, según Colpensiones, pues, que hay una población que está realizando unos aportes a esos beneficios económicos periódicos. Lo mostraremos más adelante o lo mencionaremos. ¿Qué es lo que se busca con esos pisos de protección social? Orientación a los miembros, hay que orientar, deben de concientizarse, yo ya clarísimo, viene del 2012 leímos con esta recomendación 202, hay unas garantías básicas que hay que proyectar en dentro de ese campo, que es un ingreso básico, ¿sí? Componentes de los pisos de protección social, pues que debe comprender a qué personas va a llegar. Obviamente aquí, dentro de lo que se propone es al adulto mayor. ¿Cuáles son las garantías básicas? Voy a saltar un poquito, hay unas presentaciones aquí, pero me voy a enfocar en la normatividad.
Hay una normatividad sobre pisos de protección social. Colombia ya ha adoptado unas disposiciones, pero partimos de ese acto legislativo que es el 001 del 2005, ¿sí? Que es el que establece los pisos de protección social en cuanto a los beneficios económicos periódicos, ¿sí? Y obviamente tiene su marco constitucional, ¿no? El artículo 48 y otras disposiciones allí que vemos reflejadas. ¿Podemos pasar? Dame la otra. Yo iba adelantado acá, pero pasemos a otra, a donde está la normatividad. La siguiente. Estrategias, ya lo había dicho. Ahí, espérame un momentico. Esta es la normatividad que está vigente para este caso de los beneficios económicos periódicos en algunos. Y todo este marco normativo efectivamente se encamina a desarrollar lo que se ha propuesto el Estado colombiano frente a estos, digamos, sistemas complementarios y en el caso de los BEPS. Bien. La OIT en el 2018 sacó, ¿sí? Publicó un texto, pues. Hoy de los que me gusta revisar siempre OIT a ver qué dice respecto a Colombia. En la publicación de la revisión de los sistemas de seguridad social hace énfasis en los sistemas privados de seguridad social. ¿Qué te dice entonces? El título refiere eso ahí como lo ves enseguida, dice la revisión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos en los países de Europa Oriental y América Latina. 18 países a la fecha han revertido, ¿sí?, esos sistemas de seguridad social en pensiones privados. ¿Qué pasa? Colombia entonces entra, si se aprueba o pasa la reforma, sería el país 19 también. Y hay otros países que están mirando hacia las reformas que se van a venir con esa seguridad social en pensiones y sobre todo el acceso a algunos ingresos para poblaciones más vulnerables. Bueno, bien, ¿qué hace la OIT? Hace un análisis del fracaso del sistema. Avancemos. El análisis de la OIT dice, fracasó el sistema de seguridad social en pensiones privatizadas. Recuérdense que a partir del 91, entonces, con la apertura económica de nuestra nueva constitución, entraron también los privados a ser parte de la seguridad social en salud y también el sistema de pensiones. Conózcase hoy entonces con los regímenes de ahorro individual con solidaridad. Bueno, ¿qué es lo que te dice a la larga? El problema estaba entonces en que esa documentación de esa reversión versó sobre que los ingresos que devengaban esos trabajadores o ya pensionados eran muy inferiores, ¿sí? Y lo decía la, la OIT en su texto. No obstante, cabe resaltar que yo había hecho un trabajo para mi tesis de maestría en el 2010, o sea que me les adelanté a la OIT. Yo decía en esa tesis de mi grado de magíster, referí y dije, ese sistema genera desigualdades. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los ingresos y la calidad de vida no es la misma en las tasas de reemplazo que se aplican para un sistema privatizado. Pero bien, sea el caso mencionarlo, porque le dice entonces, amplíen otros mecanismos, le está diciendo con este texto que sacó la OIT por allá en el 2018. El experimento de la privatización, le dice, inicialmente lo tomaron varios países. Por favor. Miren la cantidad de países que entraron en el experimento de la privatización, pero entonces la reversión se da después de casi un poco más de una década, comienzan a revertirse los sistemas. Se dieron cuenta de que no dio resultado. ¿Cuántas décadas llevamos nosotros con el mismo sistema? Y es claro que no ha dado resultado todavía para cobertura, ¿no? Y universalidad. ¿Qué tal entonces? Tasas de coberturas bajas, niveles de beneficios no se alcanzaban porque allí, como podemos ver, entonces inclusive el problema de Chile estaba dando un porcentaje inferior al salario mínimo, incluso a lo que allá representa un salario mínimo. Desigualdad de género y de ingresos que se acaba de mencionar con la anterior ponencia y que es algo que se quiere entonces contrarrestar, ¿sí?, para paliar ese problema de las desigualdades históricas. Esta reversión de esa privatización entonces debe iniciarse con procesos, le dijeron. Si bien vimos un marco normativo que hasta el 2021 teníamos ya unas disposiciones sobre BEPS, ¿qué te dice? Las crisis como la de la pandemia acentuaron prácticamente el pensar en la famosa renta básica. Eso no es nuevo, aclaremos.
Eso viene desde por allá del siglo XVIII con un señor que vino estudiando también y decía, Robert Pine, ¿sí? Y refería sobre este asunto de las rentas básicas universales, ¿sí? Llámese renta básica ciudadana, renta básica solidaria. Lo que busca entonces es generarle un ingreso a esa población que no tiene acceso a esa prestación por vejez o que no le alcanza para poder adquirir esa prestación, ¿sí? Por vejez. Pues bien, entonces, la crisis cataliza esto también. Recordemos que hay una por allá en el 2008, ¿no? También, que es la de la Bretton Woods, que esa se repite, esa como que es cíclica, ¿no? Porque por allá en el 33 también se presentó otra crisis. Bueno, lo que pasa es que los efectos de unas crisis del exterior repercuten en el nuestro también, en nuestro sistema. Pero bien, claro, porque entonces hay desempleo. Y una de las situaciones que aquí se dice, hay que reducir las tasas de desempleo y de informalidad nuevamente. Con ese texto vuelve y se plantea, dice, hay que reducirlas. La recomendación 202 es del 2012, recuerde. Este documento que estoy referenciando es del 2018. ¿Sí? La reforma, entonces, que se planteó desde el 2024, la 2381. Bueno, si hay que ser claro es que los derechos sociales evolucionan en menor, digamos, ritmo que los derechos económicos, ¿no? Porque usted ve que sí trascienden algo otras cosas, pero no los derechos sociales, un poquito pausaditos. Pero bien, valga la crítica porque se dice, entonces, para avanzar en esto, si vienen, hay que mirar hacia dónde marchamos, ¿sí? En sistemas inclusivos, pues hay que revisar bien qué es lo que pasa. Efectos positivos de la reversión. Si lo dice la OIT, entonces, ¿por qué al interior estamos en mora para esto? Reducción de costos administrativos. Repercusiones sociales. Se mejoran entonces los montos de las pensiones, de los ingresos. Impactos fiscales. Claro, si se mira, el impacto fiscal es menor, porque recuerde que si a Colpensiones le toca entonces asumir gran parte de esa población que tiene una mayor pensión, entonces, ¿de dónde sale esa plata? ¿Sí? Y ahorita les muestro estadística, porque esto se complementa con estadística, obviamente. ¿Qué requiere esto? Diálogo social, comités técnicos, nueva ley, ahí está, 2018, y obviamente entes públicos, ¿sí? Pasos para revertirlo, ya lo dijimos, diálogo social, pero entonces vamos a esta estadística. ¿Cómo está Colombia frente a esto? Colombia. Bueno, ahí está México, Chile, lo mencionamos, sí, bien, hay unas tasas de cobertura importantísimas, ¿no? Población que percibe al menos una prestación de protección social en Colombia, parémonos, 52.5. Si miramos qué porcentaje de personas superan la edad de jubilación, reciben una pensión, el 50.6. Hay como una línea media allí nomás. La cosa está como todavía por revisar para poder superar ese. Vamos a bajarla. Listo. Si revisamos esta parte de los rangos por pensionados y el valor de la nómina, miramos entonces que muchos de los salarios van a estar en un número de pensionados con salarios mínimos, ¿no? Bueno, ahí ese está 2024, ¿sí? Creo que está el reporte. Los rangos entre 1 y 2 salarios mínimos, mire el número de población. Pero ¿quiénes soporta o qué fondo va a soportar las pensiones en mayor proporción? Los que están por allá en los rangos entre 3 y 5, entre 5 y 10, entre 10 y 20. Miraremos entonces, nos vamos a dar cuenta de que allí hay una desproporción. Miramos la próxima. ¿Listo? Para complementar lo anterior, entonces, y si esta diapositiva nos puede hacer una presentación mejor de lo anterior, rangos, ¿cuántos hay? El 54.35% están en un salario mínimo. Eso es el número de pensionados, ¿no? En pensionados estamos hablando. 1.257.164 personas tienen un salario mínimo como pensión. 387.129 están entre 1 y 2, que es el 16.74%. Entre 2 y 4 están 513.023, que ese es el 22.18%. Entre 4 y 10 tiene el 5 y son el 5 y el 12% que representan ese grupo de pensionados, ¿sí? 118.484. 29.514 están pensionados entre 10 y 20 salarios mínimos, que es el 1.28 de la población pensionada.
Y entre más de 20 salarios mínimos, 7.640 al 0.33. Y ahí tenemos un total de pensionados. Pero bien, más cifras. Podemos entonces aquí enfocarnos en el corte. Esto está a corte 2022, pero ahora le presento la 2024 como para hacer contrastes, ¿no? Y ir haciendo como el balanceo, a ver cómo es que está esta situación. Total afiliados, le dice, 25.410.000. 18.63 millones están en el RAIS. Va haciendo cuentas. 18.63 en el RAIS. En el RPM, 6.77 millones. Miremos las proporciones, ¿no? Para efectos después de decir cómo es que esto está. ¿Cuántas son mujeres? El 45.1%. ¿Cuántos son hombres? 54.9%. Ahí están los beneficios económicos periódicos. Claro que esa descripción ahí dada y ese porcentaje no me está diciendo cuántos están afiliados y cuántos en verdad han accedido a la prestación. Fondos de cesantías, fondos voluntarios. Mire, vamos acá abajo. Pensionados, 1.84 millones. El RPM tiene 1.56 millones y el RAIS tiene 279.362. Qué desproporción, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo cumple un fondo privado? ¿Tiene razón la OIT o no? Pues vaya haciendo cálculos. Bien, ¿cuántos son de esos pensionados? Mujeres, 54.3%, que en la locución de nuestro anterior ponente acerta en eso, sí, pero muchas de esas pensiones son de sobreviviente, ¿no? Que apenas ahora ellas están, como entraron hace unos años atrás, que eso es lo que se está viendo, entran en proporción a ser pensionadas por vejez. Y el resto son hombres, 47.5. Vamos rapidito que ya me dijeron chau, chau. Este es más o menos el marco normativo en que se dan las proporciones de las pensiones y las que se han dado. Vamos siguiente. 2024. ¿Cómo está? Colpensiones, ¿cuánto tiene ya el 2024? 1.739.000. Protección tiene 123.000. Bueno, en total, los fondos privados tienen, las AFP privadas, 353.393. En proporción a lo que tiene Colpensiones, nuevamente. Es decir, no se avanza en nada, ¿no? Perfecto. Entonces, para efectos de poder ir cerrando, el pilar solidario, ¿sí? El anterior creo que es éxito. Pasémonos ahí. El pilar solidario, recordemos que todavía no entra en vigencia esta partecita de la reforma. ¿Qué te dice? Usted tiene la oportunidad entonces de acceder a esa prestación. Reitero, no es una pensión, se llama renta básica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los BEPS entonces son limitados también. ¿Por qué se limita el BEPS? Por la voluntariedad también, en el ahorro. Luego entonces, ¿qué le exige? Aquí unos requisitos. Repliqué eso hace un momento en relación a que la voluntariedad entonces no es el mecanismo tampoco, porque está limitado por el ahorro del individuo. Ahora, esta renta básica, ¿qué es lo que procura entonces? Dar solución a eso que viene dando, ¿sí? Lidia en un estado, sí, recursos tienen que haber. Por eso tocamos uno de los desafíos que tiene los sistemas de seguridad social actualmente y también el mundo del trabajo, es que formalizar. Y la reforma, la 2466, marca un ritmo hacia la formalización. Precisamente, para cerrar, a cierre del 24, de abril de 2025, ya se cuentan con 2.025.381 personas vinculadas, de las cuales 1.164.671 son ahorradoras. Se destaca la participación de las mujeres con el 67.7%, ¿sí? Es decir, 1.370.531.000, ¿sí? Del total de esas vinculaciones. Bueno, el resto ya es de hombres, haga las proporciones. De otro lado, el programa ha beneficiado a 52.892 colombianos y colombianas con anualidades vitalicias. Recuérdese que esto está por debajo de un salario mínimo, los BEPS. El 53% de estos otorgamientos los reciben las mujeres. Valga. Proyección del pilar solidario, y aquí había entonces algo que notar. Se proyectaba para el 2025 el 2.5 porcentual para este año, para que sacara
a esa población vulnerable de la pobreza extrema. Les recuerdo que Colombia está en primer lugar en índices de pobreza extrema y que abarca también a la pobreza extrema, en esas condiciones a las mujeres. Una proporción alta, somos el primero, ¿no? Y también tenga en cuenta que para el 2026 se proyectaba un crecimiento, es decir, que saliese de esta condición de pobreza extrema el 6.4. ¿Cuánto representaría eso? Alrededor, este año serían 156.000 personas para este año 2025. Para el año 2026 se proyectaban 400.000 personas para que salieran de la pobreza extrema con la implementación del pilar solidario. Muchas gracias.